pues construir el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que es una tarea mayor de urgencia, pero en términos de diseño institucional sería un desafío muy grande. Por eso, más yo reconozco que más me agradezco a la maestra que esté su agenda debe ser mucho más intensa de lo que yo me pude imaginar. La maestra Mariana Noriega tiene una maestría en Italia, cursó la Facultad de Derecho Penal en la universidad, en el posgrado, y bueno, tiene una amplia experiencia, fungió como director de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho bajo la autoridad del doctor Fernando del Castillo, y fue cofundadora del Instituto Jurídico de Ciencias Forenses en la Universidad de Buenos Aires, en cuyo despacho vivió. En la CIPE se ha desempeñado como consejera académica e investigadora suplente en el periodo de 2018 de la Asociación de Derecho. Y sin duda es una persona que ha estudiado en los últimos años el enorme desafío que tiene este marco jurídico que tiene que ver sin duda con la trata de personas. Como es acostumbrado, maestra, la idea es que usted haga una exposición de 30 a 40 minutos para que después la mesa pueda dialogar. Quiero comentarles, me había comentado el interés de la doctora María Teresa Paredes Hernández de estar en ese comentario y participar. No ha llegado, pero iniciamos la sesión con la regla, la demostración seminaria que nosotros tenemos, para que así todos puedan seguir en sus tareas. Yo les agradezco mucho a todos ustedes que están aquí. Y si no, tiene la palabra la maestra Olga Noriega. Buenas tardes a todos. Vengo a hablarles del delito de la trata de personas, la esclavitud del siglo XXI. Como ustedes saben, pues la trata está considerada uno de los peores delitos, y no es que yo pienso que el peor delito que puede existir dentro de la gama de delitos que tenemos en nuestra sociedad y a nivel mundial. Y bueno, en ese sentido, yo preparé una conferencia un poco más larga, porque pensé que mi intervención era de 2 horas, pero voy a tratar de irme rápido para hablar sobre las cuestiones que más me interesan tocar esta tarde, que son las reformas que se están proponiendo a la Ley General de la Trata de Personas. Bueno, como ustedes bien saben, la trata de personas es el nombre que organismos internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales consideran las formas de esclavitud del siglo XXI. De los delitos de alto impacto tenemos el narcotráfico, en primer lugar, en segundo lugar el tráfico ilegal de armas y en tercero la trata de personas. Aunque ya hay mucha discusión sobre el tema, en que la trata de personas ya está ocupando el segundo lugar y el tráfico ilegal de armas el tercero. Y bueno, ¿por qué es esta cuestión? Porque los delitos también se han globalizado, los delitos por la lucha contra el narcotráfico, los narcotraficantes y el crimen organizado se ha dedicado ha visto una fuente mucho más amplia y redituable en lo que es la trata de personas. Las ganancias, bueno, la trata de personas produce ganancias anuales que alcanzan aproximadamente los 42.000 millones de dólares, equivalentes al 0.06% del PIB nacional, del PIB mundial, 546.000 millones de pesos mexicanos, monto que equivaldría al 4.43% del PIB nacional, o bien el 6.5% del gasto nacional de educación de México del PIB. Para que se den una idea las ganancias que está generando este delito. La UNICEF nos dice que cada año 1.2 millones de niños son víctimas de este flagelo. La ONU menciona que al menos 27 millones de personas en todo el mundo han sido víctimas de explotación laboral, sexual o comercial en los últimos 25 años. La UNICEF, también UNICEF México, nos menciona que cada año son víctimas de redes de tratantes al
y se ha convertido en el paraíso de negocios y organizaciones del crimen transnacional que capta, transporta, traslada, acoge o recibe personas principalmente con fines de explotación laboral o sexual. El 80% de las víctimas son mujeres y niñas. Aquí podemos ver la transversalidad de género, ¿sí? Es un delito que afecta principalmente en lo que toca a la explotación sexual a mujeres y niñas, que son utilizadas principalmente para estos fines, para los fines de explotación sexual. Esos son datos de la ONU. México es el segundo productor de pornografía infantil y el primero en su distribución. Entonces, nada más para que se den una idea del problema tan grave que tenemos en nuestro país sobre la trata de personas. El delito de trata de personas es un delito que es considerado multicausal, multifactorial y pluriofensivo. Y es por eso que es un delito tan complejo y tan difícil de detectar y de encuadrar en las averiguaciones previas. Es decir, para perseguir el delito a los operadores de justicia penal ha sido muy complicado poder perseguir, investigar este delito, investigar y perseguir este delito, porque el delito de la trata tiene muchas causas, muchos factores y ofende a muchas personas. Entonces, no se puede tratar igual ya en nuestro país a una comunidad determinada de Oaxaca que ejerce la trata de personas, o a una determinada comunidad, por ejemplo, de Tlaxcala, o a una comunidad de Guerrero, o a una comunidad fronteriza con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es multicausal. No tiene, es decir, tiene muchas, podríamos decir, muchas ramificaciones, ¿sí? Es un delito muy complejo. Y muy complejo porque viene desde las causas económicas, con muchas causas sociales, culturales, y es por eso que se tiene que estudiar desde todos los puntos de vista que sean posibles la trata de personas. Y a eso me refiero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista victimológico, desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista médico, social, económico, cultural, desde todos los puntos de vista. Es frecuente que la trata se geste en los ámbitos más inmediatos a la víctima, como la familia de origen o la relación de pareja. En otras ocasiones se usa el engaño para que migren con la promesa de que recibirán ayuda. Quiero decirles que el engaño es el punto fundamental para la trata de personas. Es decir, el vicio en el consentimiento de la voluntad de la víctima. Los tratantes se valen de mecanismos como la sumisión, el miedo, la solidaridad, la vergüenza, la inocencia o la ignorancia con el fin de someter a la víctima. Entonces ya vemos cómo empiezan a salir aquí los medios coercivos, que pueden ser el sometimiento, el miedo, el engaño, el abuso. ¿Con qué fin? Con el fin de someter a la víctima. Y entonces ahí vemos cómo se van creando los tipos penales de la trata de personas. La voluntad está viciada. No hay voluntad de la víctima, ¿sí? Y si hay voluntad, está viciada por el engaño, por una promesa de matrimonio, por una promesa de conseguir un mejor trabajo, una mejor situación económica, ¿sí? Y en caso de que la víctima diga sí, y en caso de que la víctima diga no, la voluntad está viciada por toda esta cuestión del engaño para someter a la víctima con fines de explotación sexual. Interviene, desde luego, como vemos que es un delito que en los casos de explotación sexual va en contra de mujeres y niñas, interviene el patrón cultural mujer-objeto, ¿sí? Que es un patrón cultural que se les ha enseñado a nuestras familias culturalmente, que la mujer es un objeto, ¿sí? Y en las zonas más marginadas o en las zonas de mayor vulnerabilidad, en mujer mercancía. Los procesos sociales son dinámicos y en consecuencia el estudio de la víctima y del victimario también lo deben de ser. Entonces, como vemos, recapitulando, es un delito multicausal, multifactorial y pluriofensivo.
¿sí? Y por eso mismo los procesos sociales tienen que estar en esta dinámica porque van cambiando, es decir, cambian de una comunidad a otra y cambian conforme a la globalización, conforme a los flujos económicos, conforme a las situaciones sociales de una comunidad determinada, y es por eso que se tienen que estudiar bajo estas perspectivas. ¿Cuál es nuestro marco jurídico internacional? Bueno, hay muchos tratados internacionales que se refieren a la trata de personas, a la violencia contra la mujer, a las formas de violencia contra los niños. Ustedes saben mejor que yo de todos los tratados internacionales a los que me refiero, pero el principal es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, de diciembre del año 2000. Dos protocolos complementarios integran esta convención, uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial mujeres y niños, llamado también Protocolo de Palermo, y un segundo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. ¿Por qué? Porque la migración está íntimamente vinculada a la trata de personas, aunque no es trata de personas, es decir, el tráfico ilícito de personas no es trata de personas. Hay una incidencia porque por los factores que orillan al migrante a cruzar las fronteras para una mejor calidad de vida, por cuestiones económicas, pero no es el delito de la trata de personas, son dos delitos diferentes. Y en ese sentido, en el sentido del Protocolo de Palermo, México lo suscribe el 13 de diciembre del año 2000 y lo ratifica el 4 de marzo de 2003, entrando en vigor el 25 de diciembre de ese mismo año. Vamos a hablar del marco jurídico nacional y del momento tan importante que se encuentra en nuestro país con esta cuestión de las leyes sobre la trata. Bueno, tuvimos una ley para prevenir y sancionar la trata de personas. La iniciativa fue presentada en diciembre de 2004 en el Senado, por lo que fue hasta el 27 de noviembre de 2007, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal. Esa fue la primera ley contra la trata de personas que tuvo nuestro país. La segunda ley ya cambia y se ve que la primera, al ser una ley normal, ¿sí?, no vinculaba a los estados al cumplimiento de la misma. Entonces, las ONGs, muy atinadamente, con este compromiso que siempre han manifestado en contra de la trata de personas y esta lucha que han llevado a cabo, en especial la abogada, la doctora María Teresa Paredes, que según entiendo viene de parte de Unidos contra la Trata, de Rosas, esta gran lucha que han emprendido las ONGs en contra de la trata de personas y que nace de los movimientos civiles de las ONGs para erradicar este delito, promueven la creación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 2012. Y es un paso importantísimo, es un paso a nivel legislativo importantísimo contra la trata de personas. Yo diría que pone un marco, un parteaguas en la persecución de este grave delito. Y bueno, es la lucha que han tenido las ONGs para promover y para hacer que estas leyes se hagan una realidad. ¿Cuáles son los primeros beneficios de esta Ley General para prevenir y sancionar la trata que ahorita está operando en nuestro país? Bueno, pues primero que es una ley general. Entonces, como ustedes bien saben, una ley general vincula a todos los estados, ¿sí?, de acuerdo al artículo 73 constitucional, a que será la federación quien legislará en materia de trata de personas. Y al ser una ley general, vincula a los estados al cumplimiento de la misma o que adecúen sus ordenamientos jurídicos a los principios básicos de esta ley general. ¿Por qué? Porque efectivamente teníamos un gran problema en el tipo penal de la trata de personas, desde su tipificación
unos estados que contemplaban o tutelaban 6 bienes jurídicos, otros que tutelaban 2 bienes jurídicos, otros que tutelaban, etcétera. Era totalmente una cosa espantosa porque cada estado regulaba según su saber y entender y la condición política del momento, ¿sí? Entonces había estados que tenían sus leyes contra la trata, había estados que confundían la trata con el genocidio, había estados que tenían la trata metidas en sus códigos penales. Entonces verdaderamente son las ONGs quienes con este gran trabajo que hicieron de la ley general para prevenir y sancionar la trata de personas, tratan de bajar los conceptos fundamentales de lo que es la trata de personas en nuestro país y cómo combatirla. Entonces es una primera ley. Tipifica el delito de la trata como delito grave, ¿sí? Entonces ya se tipifica la trata de personas como un delito grave. Y por consecuencia el juez está obligado a dictar prisión preventiva. Entonces eso también es un gran avance logrado en la ley general al tipificarlo como delito grave y a obligar al juez a dictar prisión preventiva. Por otra parte, defiende la confidencialidad de los datos de las víctimas, cuestión que es muy importante porque muchas de las víctimas están perseguidas por el crimen organizado. Entonces aquí protege, arropa a la víctima para defender la confidencialidad de los datos que la víctima da ante los operadores de la justicia penal, ¿sí? Y tiene un amplio capítulo que yo siempre lo he alabado y he dicho que es excepcional porque la segunda parte de la ley tiene un amplio capítulo de asistencia y protección a las víctimas del delito de trata de personas. Es decir, les brinda toda clase de derechos de protección, de asistencia, de acompañamiento, ¿sí? De tratamiento para la recuperación y la reinserción de la víctima a su comunidad. Entonces, como ustedes ven, es una ley muy bien pensada. Pero ¿qué pasa en la práctica y qué ha estado sucediendo en la práctica con esta ley? Las ONGs y un grupo de especialistas pensaron que el comprobar los medios comisivos era muy difícil, ¿sí? Es decir, los medios comisivos, me refiero a la violencia, a las cuestiones de las que el victimario se sirve para someter a la víctima, ¿no? El miedo, la violencia, la amenaza. ¿Por qué? Porque la víctima sufre un mecanismo que los psicólogos y los psiquiatras llaman la disociación. Es decir, ante tanto dolor, son chicas que bajo su consentimiento están con los tratantes y son abusadas sexualmente 30, 40 veces al día. Entonces ellas ante tanto dolor, ante tanto flagelo y ante tanto, el mecanismo del cuerpo es disociarse totalmente. Y luego sucede otra cuestión que es muy importante también y que sucede mucho a las víctimas de trata, que los criminólogos llaman el síndrome de Estocolmo, pero en cuestión de la víctima, es decir, muchas veces la víctima viene de condiciones de vulnerabilidad, de condiciones de familiares, de violencia intrafamiliar y se enamora del tratante. Entonces para la víctima es muy difícil llegar con el Ministerio Público y poderle narrar los hechos porque está bajo esta problemática de disociación. Entonces, bueno, las personas que impulsaron esta ley pensaron que quitándole los medios comisivos, ¿sí? Es decir, todo esto que les estoy diciendo iba a ser mucho más fácil probar el delito de la trata de personas. ¿Y qué pasa? Que los medios de comisivos los pasan por agravantes, ¿sí? Entonces, quitan todos los medios de comisivos y los pasan como agravantes. ¿Pero qué sucede? Que entonces los tipos penales de la trata de personas quedan demasiado abiertos. Y entonces recibimos una recomendación de la ONU a nuestro país diciendo que
En la ley actual que tenemos ahora, se han determinado 6 bienes jurídicos tutelados. Entonces, ¿qué hace esta comisión ordinaria contra la trata de personas en el Senado? Busca que sea solo uno el bien jurídico protegido. Porque como ustedes saben, a cada delito le corresponde un bien jurídico tutelado por la ley. Pero no puede tener 6 bienes jurídicos tutelados, porque en ese caso entramos a lo que se le llama concurso de delitos. Y entonces sugiere que se cambie a el libre desarrollo de la personalidad, nada más. Por supuesto que si la víctima de trata de personas pierde la vida, que si la víctima sufre lesiones graves en su cuerpo, es concurso de delitos. ¿Sí me explico? Pero vuelven a poner los medios comisivos. Se incorpora también la inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. ¿Por qué? Porque se ha visto en las agencias del Ministerio Público la forma tan lamentable de cómo tratan a las víctimas de trata de personas. Es decir, las chicas llegan, ¿sí? Se escapan del crimen organizado, tienen el valor para presentar una denuncia, y yo lo he vivido. Lo primero que les dicen muchos de los ministerios públicos es: pero si tú eres una prostituta, pero si tú te dedicas a esto, ve y arréglate con tu pareja. Las dejan ir, sale la víctima de la agencia del Ministerio Público, no se le dictan medidas cautelares a tiempo y al día siguiente las víctimas aparecen muertas. Entonces se incorpora la inadmisibilidad del comportamiento anterior de la víctima. Es decir, si la víctima era sexoservidora, si la víctima se dedicaba a lo que fuera y cae en las redes de la trata, esto no es inadmisible para que el Ministerio Público pueda tomar una resolución. ¿Sí? Otra cuestión de la reforma que se propone es que se deben de atender los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes bien saben, de acuerdo a las últimas reformas del 2011, que yo creo que han sido las reformas constitucionales en materia de derechos humanos más importantes de nuestro país, incluyen el principio de control difuso de la constitucionalidad y la obligatoriedad de atender los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo incorpora el proyecto de la nueva ley que se está buscando aprobar. La aplicación del principio pro persona. Hablábamos al inicio de la plática que el delito de la trata es un delito multicausal, multifactorial y pluriofensivo. Entonces se tiene que atender a lo que a la persona más favorezca, tanto al victimario como a la víctima. ¿Por qué? Porque son derechos inalienables de todas las personas y se tienen que atender al principio pro persona. Y eso está en la reforma constitucional del 2011 en los derechos humanos. Y por otra parte, la Ley General de Víctimas crea un fondo por ley que sale en enero de 480 millones de pesos anuales, que se irán renovando cada año, y en este enero de 2014 tendremos el primer fondo de atención para las víctimas del delito. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien la ley anterior tiene un apartado de asistencia y de protección a víctimas importantísimas, este grupo de especialistas considera que para qué duplicar conceptos, para qué duplicar mismos artículos en diferentes leyes. Es decir, si ya tenemos la Ley General de Atención a Víctimas, que ya está operando en nuestro país y que ya está vigente, y que va a salir un fondo en enero por 480 millones de pesos con órganos multidisciplinarios que atiendan a la víctima, que le reparen el daño, etc. Entonces se consideró dar todo el apartado de asistencia y de protección a las víctimas del delito en la ley general. Se habla, ¿qué pasa? La ley que ahora está en vigencia habla de explotación laboral. Y la explotación laboral
campo de sembradío de plátanos y que salieron los trabajadores y que dijeron, sí, efectivamente nos tienen encerrados, ¿sí? Nos tienen 18 horas diarias trabajando, casi no nos dan de comer, pero nos pagan 4 veces el salario mínimo. Es explotación laboral, sin duda, pero no es trata de personas. Entonces no podemos criminalizar todas las conductas. Tenemos que criminalizar las conductas que más laceran a nuestra sociedad, ¿sí? La explotación laboral tiene que ir en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Porque el protocolo de Palermo solo habla de trabajo o servicio forzoso contra la voluntad. En esta iniciativa se incluye el periodo se incluye a la primera infancia, es decir, de los 0 a los 6 años de edad, ¿sí? Porque había un cierto se prestaba a una cierta confusión la protección de la primera infancia, se presta a una cierta confusión en la ley actual por los medios comisivos, y aquí protege de manera más importante la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años. Como les dije al inicio de mi plática, somos el segundo país productor de pornografía infantil y el primero en distribuirla. Entonces se mete más protección a la primera infancia. Se incluye, esto es algo importantísimo, se incluye el periodo de espera o reflexión de la víctima como mínimo de 90 días, y esto viene de la Ley Modelo contra la Trata de Personas de la ONU, y es por el efecto de disociación que trae la víctima al ser presentada a las agencias del Ministerio Público, o cuando la víctima va a declarar y está bajo este efecto de disociación. Entonces se les dan 90 días de reflexión a la víctima, que yo siempre he dicho que no solo tiene que ser reflexión, sino que tiene que ser reflexión con tratamiento de órganos multidisciplinarios que empoderen a la víctima, que la ayuden a salir adelante, que la ayuden a conocer sus derechos, ¿sí? Que le den tratamiento psicológico, médico, asesoría legal, ¿sí? La empodere para que ella pueda presentar denuncia y esté en posibilidades de recuperarse. Entonces, esto a mí me parece que es algo muy importante, siempre y cuando se le den los tratamientos adecuados. El delito de trata de personas es imprescriptible, de acuerdo a esta reforma que se está promoviendo, es imprescriptible por ser considerado de lesa humanidad. Es decir, esta reforma pretende considerar al delito de la trata de personas como un delito de lesa humanidad. Y esto viene del Manual para Parlamentarios de la ONU, de ahí se sacó. Se inserta la aplicación supletoria de leyes, es decir, no nada más se tiene que ver la ley general contra la trata de personas, sino todo el entramado jurídico que hay alrededor de la ley contra la trata, y la definición de trata de personas se alinea con la del protocolo de Palermo. En esta ley actual no tiene nada que ver la definición de lo que es la trata de personas con el protocolo de Palermo. Y eso, por desgracia, ha dado lugar a múltiples injusticias. Se castiga la tentativa, porque en la ley actual no se castigaba la tentativa, y se incluyen los medios comisivos, que ahorita en la ley están incluidos
se vuelven a incluir los medios comisivos, que son el engaño, la violencia, el abuso de poder. Eso es la trata de personas. No podemos desmembrar el delito sobre pretexto de que no podemos castigar, no podemos perseguir al delito. No está en la ley. El problema no está en la ley. El problema está en la corrupción y el problema está en la impunidad que vive nuestro país y el problema está en la falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia penal, pero no en la ley. Entonces, bueno, se incluyen los medios comisivos, incluye otras finalidades de explotación que no están en la ley actual, como el nacimiento de un niño y separación de su madre, el alistamiento de niños en conflictos armados, la extracción de fluidos o líquidos corporales, el matrimonio con fines de procreación, la servidumbre ritual o costumbrista. Entonces, incluye todavía esa tipología penal. No es necesario que el sujeto activo obtenga un beneficio económico, es decir, puede ser explotador y no obtener beneficio económico, y aún así es castigado por este proyecto de nueva ley. Se contempla el turismo sexual, se respeta el libre ejercicio de la prostitución. Esto es algo que yo no he parado de decirlo, y la verdad es que pues yo creo que a todos los que estamos sentados en esta mesa nos encantaría que la prostitución no existiera, ¿verdad? Y nos encantaría que hubiera otras formas de trabajo más equitativas, más igualitarias. Nos encantaría que las mujeres no fueran usadas como objetos, que no fueran usadas como mercancías, pero la prostitución ha existido casi desde que existe la humanidad. No podemos prohibir, en nuestro país no está prohibida la prostitución, no está prohibida, y la prostitución no es trata de personas. Han llegado grupos de sexo servidoras conmigo a decirme, maestra, están llegando a la PGR y nos están encarcelando, entran en los hoteles, nos encajuelan en los operativos, desnudas, ni siquiera nos dan tiempo de vestirnos. ¿Y cuál es la prueba que están usando? Los condones. Entonces las sexoservidoras están dejando de cuidarse, se están infectando. Y han llegado conmigo a decirme, déjenos trabajar. El Estado me va a dar a mí los 30,000 pesos mensuales que yo gano por trabajar como sexoservidora. ¿Ustedes me lo van a dar? Y con el de que estoy disociada. Entonces, una cosa es la trata de personas y otra cosa es el sexo servicio. Nosotros no podemos ocultar el sexo servicio. Que hay una explotación en el sexo servicio, sí. Es decir, la sexoservidora que se para en la esquina de su IVA, y que llega a la madrota y le dice, bueno, ¿cuánto cobras? No, yo cobro 300 pesos, me tienes que dar 100 pesos. Eso es una explotación. ¿Sí? Pero no es trata de personas. La trata de personas es contra el consentimiento de la víctima. Entonces no podemos jalar parejo para todo. Otro ejemplo, otro ejemplo. El caso del globero. Está el globero en el eje Lázaro Cárdenas, donde vende globos, el señor ya grande, desde hace 20 años. A las 7 de la noche, un señor muy grande. Se encuentra un menor de 8 años. Son casos que yo vi en la Procuraduría. A mí nadie me los contó. Se encuentra un chiquito de 8 años ensangrentado y le dice el globero, ¿tú qué haces aquí? Y le dice el niño, me escapé de mi casa porque mi papá me agarró. ¿Y dónde vas a pasar la noche? Aquí en la calle. Le dice el globero, vente y te quedas a dormir en mi casa y ayúdame a vender globos. El globero está en la cárcel. El globero está en la cárcel.
niños que el maestro criminólogo, nuestro maestro criminólogo Pío Suárez le llamaba a los niños de los chicletes Adams. Toda la vida han existido. Son las Marías que van con sus niñitos cargando la caja de chicles. Que las están llevando a la casa. Para que vean cómo es multicausal, multifactorial y pluriofensivo. Y por otra parte tenemos una policía que no es científica, que no investiga a las grandes redes de trata de personas. Eso sí que se va a ir a la cárcel. Fíjense qué desgracia. La publicidad ilícita o engañosa, que la ley que tenemos ahora la tipificó. ¿Por qué fin? Con el fin de que pues hay mucha publicidad, ¿sí? Los famosos masajes, los famosos y detrás de eso hay muchísima trata de personas, mucha trata de personas. Entonces se le prohíbe a los periódicos publicar todo este tipo de publicidad. Esta iniciativa regula un poco más las publicaciones que pueden hacer los periódicos. Bueno, a grandes rasgos, ya les dije, como ustedes se podrán dar cuenta, no lo voy a ocultar, creo que pues, es un principio de ética intelectual. Llevo 7 años dedicándome, estando cerca del drama de la trata de personas, trabajando con víctimas, trabajando con ministerios públicos, capacitándolos, No conozco más que a una persona, ¿sí?, que está haciendo, que fue consultada para la promulgación de esta nueva ley, que es un especialista en materia de penal, que trabajó hace muchos años en el INACIP, que es el doctor Miguel Ontiveros, y participaron en otro grupo, no sé si participaron más gente, a mí me pasaron la ley para leerla y me pareció que es una buena propuesta. Se han radicalizado muchísimo las posiciones de las ONGs, muchísimo. Unas dicen que sí, otras dicen que no. El diálogo ha sido lamentable, la discusión ha sido lamentable. Yo creo que estamos ante un gran problema que hay que sacar adelante y pelear. Yo les vengo a decir mi opinión a título personal, no pertenezco a ningún partido político. He sido académica toda mi vida, hasta he trabajado en reclusorios hace muchos años, siempre trabajando cerca de las víctimas y de los victimarios, con los menores infractores. Ustedes pueden buscar, no pertenezco a ningún partido político, llegué a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por mi trayectoria de ayuda a víctimas. Yo les digo nada más con la responsabilidad intelectual que pienso que es un buen cambio. Por supuesto, el diálogo tiene que seguir, o sea, el diálogo tiene que enriquecerse más. Y bueno, pues ese es mi punto de vista respecto de la reforma constitucional. En el segundo apartado, que es el que tiene la ley, que es fabuloso y que es importantísimo, que se refiere a la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos de los delitos en materia de trata de personas, me parece que sí hay artículos que contravienen los alcances de la competencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque como les decía, ya nosotros vamos a tener que ver a todas las víctimas de alto impacto en nuestro país, en tratándose de delitos federales y en tratándose de delitos graves. La Ley General de Víctimas establece un amplio catálogo de derechos para las víctimas del delito y para las víctimas de violaciones a derechos humanos, que obliga a las autoridades
integralidad y para poder ayudarla en todo lo concerniente al delito. Los derechos de las víctimas en el proceso penal, se crea la Defensoría, la Defensoría Federal para la atención a las víctimas, es decir, que también las víctimas cuenten con un abogado, ¿sí? El derecho a la verdad, el derecho a la reparación integral para con las víctimas, y contempla las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición. Definición de políticas públicas en favor de las víctimas en los 3 niveles de gobierno, la creación de un registro nacional de víctimas, que esto es indispensable para poder bajar las políticas públicas en el delito de la trata de personas y que vayan políticas públicas que vayan desde la prevención hasta la reinserción social de la víctima, la creación de una asesoría federal de atención a víctimas, voy más rápido, la elaboración de protocolos únicos de atención a víctimas. No puede ser que a las víctimas se les siga tratando como ratones de laboratorio. Es decir, tiene que haber protocolos de atención únicas para las víctimas, avalados a nivel internacional. O sea, no puede ser que bueno, pues vamos a hacer esto con fulanito y esto con menganita. Debe de haber una atención integral de acuerdo a los tratados internacionales, que las hagan los victimólogos, los criminólogos, los médicos, los psicólogos, etc. Un impulso de victimólogos especialistas, la creación de mecanismos de justicia restaurativa de acuerdo a las reformas de justicia penal del 2008, en donde pasamos a un sistema acusatorio, ¿sí? Y en donde uno de los pilares son la justicia restaurativa. También tiene que haber mecanismos de atención y de justicia restaurativa para con las víctimas, que van desde la prevención igual hasta la reinserción social de la víctima. Y algo fundamental, la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un delito que no nada más atañe a México, así como el narcotráfico, y debe de haber una cooperación internacional adecuada y eficaz. Se requiere la perspectiva de los derechos humanos, es decir, todos estos tratados de derechos humanos y todas estas reformas a la Constitución del año 2011, bajarlas a la realidad, la transversalidad de género, ¿sí? Es decir, es un delito que afecta principalmente a mujeres y niñas, la capacitación a los operadores jurídicos. ¿Por qué? Porque vemos que hay una escasa preparación técnica y normática para su adecuada aplicación. Tenemos que preparar a la policía, crear una policía científica en la lucha contra la trata de personas, que capte a las grandes redes criminales que están operando en trata de personas. La prevención, trabajo sobre prevención, rescate, protección y asistencia a víctimas, y acciones articuladas con resultados eficientes. Y bueno, pues conocer también la fenomenología del delito, es decir, que de acuerdo a cada comunidad cambia también. Me voy rapidísimo, perdón. Medidas de prevención, erradicar la demanda, informar acerca de los riesgos y implicaciones a las potenciales víctimas, informar y advertir a los prestadores de servicios, capacitar a servidores públicos, sensibilizar a la población, informar sobre captura y reclutamiento de víctimas, informar sobre riesgos y enfermedades de transmisión sexual, medidas de asistencia, generar modelos de protección y asistencia, proporcionar orientación jurídica incluida la migratoria, designar traductores, garantizar la atención material, médica y psicológica para las víctimas de delitos. Pues con eso termino mi presentación. Perdón, esfuerzos de síntesis y plantear claramente una enorme realidad que nos convoca el seminario, la discusión de que en el centro de la preocupación de todos estamos en este tema. Por una parte está la protección de las víctimas, con el enorme dilema que está sintetizada en estas expresiones de construir los modelos, construir los protocolos. Realmente este país cuenta con un sistema nacional de víctimas y lo que implica. Y en ese sentido está en la otra dimensión, una discusión que lo que yo he aprendido, ahora que estoy más cerca de los expertos jurídicos, es
enorme discusión sobre los tipos penales, que sin duda, como saben los expertos, pues el derecho penal necesita precisión, exactitud, y ahí sin duda he oído estas discusiones, todas llenas de interés de que realmente haya una mayor capacidad de prevenir el delito y obviamente castigar, pero en el centro de la discusión de cómo logramos la protección del delito. Hay una discusión, yo diría que hasta sociológica, la pongo, en términos si la víctima de trata está vestida por la múltiple dimensión de daños y defectos que hace que sea una víctima muy diferente a la víctima de otros delitos, el delito de secuestro. Entonces, es un tema que va más allá de nuestro día de penal, de sociológico, de realmente comprender, y en ese sentido todavía hay puntos, yo diría, a construir las preguntas y las reflexiones, porque obviamente las dos dimensiones de la víctima de delito de trata, por su múltiple daño, su profundidad, requiere un sistema dentro del sistema, o podría ser englobado en el otro. Yo he externado la preocupación de que, en la realidad lo que tenemos es que ni la ley de víctimas de 2012, ni la ley hoy propuesta del sistema, ni la ley de trata de 2012, ni la ley general de víctimas, debemos construir el sistema de atención. Y tenemos lo que sabemos, albergues que son adaptaciones de albergues de violencia, mujeres que se buscan con un mejor sentido y hasta heroico esfuerzo de los responsables, pero no tenemos, porque tampoco tenemos protocolos, modelos, y es un tema que está. Yo quiero agradecerle a la maestra Teresa Paredes, que nos acompaña también, y que en yo diría, en este canal universitario, de siempre tratar de buscar oír todas las reflexiones, nos acompaña, nos haga también una reflexión sobre esta discusión que está ahí, y que sin duda yo espero que la cátedra de las personas de la UNAM contribuya a fortalecer un diálogo racional, un diálogo universitario, un diálogo que establezca, sí los disensos, pero también algunas líneas de lo que estamos encontrando como coincidencia. La maestra Paredes Hernández es coordinadora del diplomado sobre el sistema penal acusatorio y derechos humanos de la UNAM, es miembro de la Latin American Bar Association, hizo su licenciatura aquí en nuestra universidad, en Acatlán, en Derecho y Ciencias Penales, es directora general del despacho jurídico Religio Aguilar Paredes Hernández, y ha sido una persona que ha acompañado a las organizaciones en muchas discusiones de cómo perfeccionar el marco jurídico. Gracias mucho, maestra, que esté con nosotros y nos pueda dar su reflexión y comentarios. Gracias, buenas tardes, noches a todos. Yo les quiero platicar cuál es mi función en relación con las víctimas de trata. Mi función es acompañarlas durante el proceso penal. Es decir, es conocer su caso, adentrarme realmente al caso, platicar con ellas, ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tienen. ¿Por qué? Porque muchas de ellas han sido tan sometidas, han sido tan denigradas, que cuando llegan al proceso sin una verdadera asesoría jurídica, sin una verdadera estrategia, pues en cuanto el tratante en el proceso las llama, perdón, y los espanta en putas, pues en ese momento se caen al suelo. Porque les vuelven a tocar todo eso, les remueve, y el Estado, las personas que estamos ahí no somos capaces de poder evitar que el procesado las insulte. Y eso es algo muy terrible que hay que estar. Entonces, hay que batallar con esa situación para fortalecerles, ¿sí? Y así he conocido a algunas víctimas, bastantes. Yo les quiero decir que la víctima de trata efectivamente es una víctima diferente a cualquier otra víctima. Y les voy a decir solo 3 características. La víctima de trata, en relación, vamos a compararla con una víctima de secuestro, que es un delito también bastante grave. Cuando la víctima de secuestro es rescatada por la policía, es llevada ante el Ministerio Público y posteriormente pasa hasta un proceso, aun cuando efectivamente
La víctima de trata no puede decir eso. La víctima de trata nunca va a tener confianza en el policía, en el Ministerio Público y mucho menos en los jueces o magistrados. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son clientes asiduos del lugar donde las tratan. Porque a varios de ellos les son dadas como cortesía, les son dadas como pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha habido operativos en donde cuando vamos a atender a las víctimas dicen, ¿y dónde viene fulanita y sutanita? ¿Quién es fulanita y sutanita? Pues Gabriela y Rosa. ¿Pero dónde estaban? No, es que nos subieron a todas veníamos en el operativo. ¿Saben qué hacen los policías? Solamente llevan a ciertas víctimas. Ellos mismos se roban a otras víctimas. Ellos mismos nos las desaparecen. Y hay todo lo que yo les vengo a decir, de todo, de lo que ustedes gusten, tengo constancia jurídica. O sea, no vengo a decirles ni leyendas urbanas, ni cosas que lo platican, cosas que se pueden solventar en un expediente. ¿Sí? Bueno, resulta que los policías cuando llegan a los cateos, pues si aseguran drogas, si aseguran armas, inmediatamente hacen un inventario, pero de las víctimas de trata no. Ellos mismos regresan a Bares. ¿Sí? ¿De qué manera esa víctima va a poder confiar en ese policía, en ese Ministerio Público? ¿De qué manera, si ellas saben que hay autoridades coludidas que les dan información a los tratantes del momento en el que se va a llevar a cabo los operativos? Las chicas dicen, tenemos que estar atentas porque el DJ nos dice tal palabra y con esa palabra hay que salir, porque en ese momento les acaban de hablar que va un operativo a ese lugar. Prueba de ello, el Solid Gold y el Cadillac, cuando llegó Seiro a hacer el operativo, estaban los abogados con las llaves en la puerta y burlonamente les dijeron, no me vayas a hacer desastres. Por eso la víctima de trata no tiene confianza. Y no se diga de las extranjeras. Las extranjeras saben que las autoridades de migración, desde que ellas vienen, las tienen identificadas porque las hacen venir con distintivos en la ropa. Hay personas que les han quitado sus pasaportes en la propia aduana, en migración. Hay, por lo menos yo conozco un asunto documentado de una víctima extranjera que fue a denunciar a la Procuraduría y de la Procuraduría la desaparecieron. Se quedó la constancia de su declaración, sin firmar, se quedó ahí su pasaporte y curiosamente después de que declaró, el Ministerio Público le dijo, le dijo el policía, llévala al médico. Nunca regresó. ¿En dónde está esa víctima? Y así, las víctimas de trata nunca van a tener confianza. Por eso cuando son rescatadas, el primer problema al que nos enfrentamos es que ellas no se identifican como víctimas de trata, no se asumen como víctimas de trata. Ellas no dicen, no, efectivamente soy víctima de trata, claro que no. ¿Por qué? Porque cuando las contratan, las tienen amenazadas. Las amenazan con hacer daño a la familia. Y saben la corrupción que hay con las autoridades. Esta víctima de trata es diferente a cualquier otra víctima. 1. 2. La víctima de secuestro. Cuando sale, le dicen, le vamos a llamar a su familia. Es la noticia más hermosa que puede recibir, volver a ver a los suyos. La víctima de trata no. La víctima de trata muchas veces nos dice, no quiero ver a mis familiares, prefiero que crean que estoy muerta. ¿Por qué? Porque se siente denigrada, se siente avergonzada. ¿Cómo va a regresar y va a afrontar esa situación familiar? La tercera de las características es que la víctima de trata, cuando llega una persona víctima de cualquier delito, la sociedad inmediatamente decimos, pobre, ¿en qué podemos auxiliar? Pensamos, si es un secuestrado que estuvo mes y medio, le regresan hasta su trabajo. ¿Saben qué es lo que pasa con la víctima de trata?
nos preguntamos primero que nada si lo hacen o no por voluntad. ¿Saben qué hacen con la víctima de trata? Esas pobres niñas que vienen de provincia, engañadas por los tratantes que las enamoran, que les prometen un nuevo mundo. ¿Sí? ¿Saben qué les dicen si regresan con su tragedia? Tú que presumías tanto al novio, el del carro rojo. La sociedad las estigmatiza. Y yo cuando doy clases y me toca hablar de este tema, siempre les digo a los alumnos, dependiendo de las edades, pero a veces les digo, hoy tengo una víctima de trata, una pequeña. ¿Quién me la aloja en su casa? Y lo primero que me dicen es que Tere, yo te ayudo, te doy dinero para un hotel, pero en mi casa no puedo porque tengo hijos. ¿Cómo les explico a mis hijos si hablan con ella lo que está pasando? Con la otra. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les traigo una extranjera de esas exuberantes que es víctima de trata, me la aceptan esta noche en su casa? Pues tampoco, porque entonces, ¿qué va a decir la mujer? La sociedad las estigmatizamos. Esa víctima de trata es diferente. Y por ese solo hecho, tiene derecho a ser tratada con un enfoque diferencial. Así se llama en derechos humanos. Y podemos verlo en la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo podemos ver reflejado en la propia Ley General de Víctimas, tanto en las definiciones como en los derechos, lo que es el enfoque diferencial. Y el reconocimiento a la política pública con enfoque diferencial. ¿Sí? Perfecto. Esta lucha, como bien lo decía la doctora, ha sido una lucha no de una organización, de muchas organizaciones, de muchas personas, de muchas conciencias. Por eso, los derechos que tienen ganados las víctimas al tener su propia ley contra la trata, no se los podemos quitar. Eso, en derechos humanos, es retrógrado. Y la Constitución dice que en derechos humanos debemos de legislar progresivamente. O sea, cada vez brindar la protección más amplia que en derechos humanos proceda y nunca, por ningún motivo, la podemos restringir. En esa tesitura les voy a hablar de algo. El fondo que está previsto para las víctimas de trata en la ley de trata, en la ley actual que tenemos, se conforma de la siguiente manera: de la aportación federal, de la aportación de los estados, de los bienes que sean incautados a los tratantes y de las fianzas que causen abandono. También puede ser cualquier donativo hecho por cualquier persona. De eso se compone ese fondo. Bien. El de la ley, el fondo de la Ley General de Víctimas está compuesto por la aportación federal, también por los bienes que se incauten y por las fianzas que causen abandono y por cualquier otro donativo también. ¿Qué es lo que entonces se está quitando al derogar de la Ley General de Víctimas de Trata? ¿Qué es lo que se quita? La aportación federal específica para las víctimas de trata y la aportación de los estados. ¿Por qué? Porque para la Ley General de Víctimas, en el artículo 132, ya está establecido un monto que es el 0.014 del gasto para el fondo. Punto. O sea, ese ya es un rubro, ya está etiquetado para ello, para todas las víctimas. Sí, pero las víctimas de trata tienen su propia ley y tienen su propio recurso etiquetado. ¿Y las aportaciones de los estados dónde quedan? Porque a la ley general no van, a la ley de víctimas no van. Entonces les estamos quitando el primero de los derechos, su propio fondo, que ya está ganado por una lucha, que aparte esa ley ya tiene reglamento, mientras que la Ley General de Víctimas todavía no tiene reglamento. Ese es por una parte. Bueno,
Respecto a los bienes jurídicos tutelados, efectivamente este es un delito pluriofensivo. Eso significa que puede atacar diversos bienes jurídicos. ¿Sí? Y así está reconocido en estándares internacionales, como bien lo dijo el autor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que actualmente la ley prevé que los bienes jurídicos que tutelan, que se deben de tutelar, que se deben de establecer mecanismos, ¿sí? Es para tutelar la vida, la libertad, la integridad, la seguridad de las personas, la dignidad y, ojo con esto, el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué se ve para niñas, niños y adolescentes el libre desarrollo? Porque técnicamente los médicos refieren que el libre desarrollo, algunos dicen que llega hasta los 12 años y otros dicen que llega hasta los 18 años. Entonces, una víctima de trata que sea mayor de edad, ¿cómo vamos a probar que solamente se le vulnera el libre desarrollo? Si sería un elemento normativo, que los penalistas sabemos que tenemos que ir para ver un elemento normativo a códigos, a diccionarios comunes para entender a qué se refiere ese elemento normativo. Y el libre desarrollo de la personalidad no lo van a tirar con ese argumento. Pero otra cosa, ya hay jurisprudencia de la 10ª época donde dice que los bienes jurídicos tutelados en cuestión del delito de trata, y ahí se ve la dignidad, la seguridad, la integridad, ¿sí? Y hay otro que nos hay una tesis está en jurisprudencia que nos explica específicamente qué es el libre desarrollo de la personalidad. Y nos dice lo siguiente: la dignidad humana como derecho fundamental superior, reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva entre otros derechos personalísimos, o sea, son de menor categoría, ¿sí? Y nos dice que es el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Esto es el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de autodeterminar mi proyecto de vida. Pero aquí entonces nos encontramos con que si a las víctimas de trata, que es un delito que se caracteriza por su sometimiento, porque pierden la libertad hasta de deambular libremente, solo les vamos a trastocar el libre desarrollo de la personalidad, o sea, la libertad de autodeterminar su proyecto de vida. ¿Cómo le decimos a las víctimas de trata que son violadas 40 y 60 veces al día, a diario, que se tienen que acostar con seres humanos repugnantes? ¿Por qué repugnantes? Porque no es su deseo, porque no es el libre desarrollo de la libido. ¿Cómo les decimos? Tú no te preocupes, a ti no te tocaron la dignidad, que es un derecho fundamental. A ti no te privaron de tu libertad, a ti no te tocaron tu seguridad, a ti no te afectaron nada más que tu libre autodeterminación de tu proyecto de vida. Pues entonces en esa tesitura, señores, tenemos que ir pensándolo bien, porque en el secuestro, entonces tampoco hay libertad personal, no hay privación de libertad personal. Si la libertad de la privación personal solamente es el libre desarrollo de la personalidad, pues entonces es lo único que nos trastoca también en el secuestro y en otros delitos. O creo que se está confundiendo la libertad personal con el libre desarrollo de la personalidad. Y por ningún motivo en estándares internacionales se acepta que se cambie un derecho fundamental por uno de menor jerarquía. Ojo con esa situación, ¿sí? Bueno, eso es por lo que hace al libre desarrollo de la personalidad. Posteriormente, hay otros artículos
un poco más. Me preocupa que el capítulo de estas víctimas que son especiales se derogue porque, igual que como lo señalan en el fondo, ya hay un fondo general, entonces aquí ya hay una ley general para víctimas. Entonces, que se vayan con todas las víctimas. Nada más que les voy a decir una cosa. Fíjense, tomando en cuenta que somos penalistas, muchos de aquí, maestro Barragán, fíjense que el artículo 8 nos dice a qué víctimas del delito se les va a dar atención de urgencia y prioritaria. El artículo 8 de la Ley General de Víctimas, párrafo segundo. Y nos dice, las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente ley. O sea, no la van a recibir las víctimas que se les afecte el libre desarrollo de la personalidad. Ojo con esa situación. Si queremos remitir el capítulo de atención y protección de víctimas a una ley general de víctimas, pues primero que la ley general de víctimas prevea este tipo de situaciones, porque si no, ¿qué vamos a hacer mientras tanto con las víctimas? La inclusión de la inadmisibilidad del comportamiento anterior a la víctima me parece formidable. La publicidad ilícita y la publicidad engañosa. Fíjense que se ha castigado y se logró que se castigara porque irresponsablemente los periódicos y revistas anunciaban la trata, anunciaban a esas víctimas de explotación, muchas de ellas menores de edad. Entonces se les dijo, ojo con lo que tú publicas, periódico, tienes que tener un medio de control. Yo no puedo ir ahorita a un periódico y poner una denuncia que difame a todos los que estamos aquí o a la mitad de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque me piden ciertos requisitos de veracidad, ciertos requisitos de quién soy, ciertos requisitos de dónde viene el dinero de donde lo estoy pagando. Y lo sé porque llevé un asunto así, no de trata de otros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para hacer un anuncio de un spa donde se tiene masaje con final feliz, ¿por qué para hacer un anuncio de una chica que se anuncia sexualmente? ¿Por qué los periódicos no deben de tener control? Claro que deben de tener control. Además, son un medio de publicidad para nuestras nuevas generaciones. Es cierto, tradicionalmente tenemos las mujeres aquella situación de que se ha creado dentro de un mundo de machismo y nos ven como ciertos objetos. Y ahí lo tienen en el diario de debates que se hizo 16 años antes de que se reconociera el derecho de sufragar de las mexicanas, donde los diputados y senadores nos llamaban elementos. O sea, ni siquiera nos llamaban mujeres, nos llamaban elementos. O sea, siempre se ha visto así, está bien. Pero ¿por qué queremos que nuestros hijos sigan viendo eso como una actitud normal? Y entonces dicen, bueno, pues vamos a dejar el castigo para la publicidad engañosa, para la publicidad ilícita, siempre y cuando se le introduzca el dolo. O sea, el conocimiento de el dolo, que es un elemento subjetivo que es de lo más difícil de probar. Se lo vamos a poner. Y entonces el argumento es, y no lo digo, aquí lo ponen en los argumentos de la iniciativa, dice, porque entonces una persona que esté sujeta a un proceso de estos, ¿sí?, se puede ver afectada, aun cuando sea por
sexual de una menor de edad por imprudencia o por negligencia. No, señores, se tiene que poner un medio de control. Y el ponerle el dolo es quitarle la responsabilidad a los medios publicitarios de poner y regular ese control que tienen para otras publicaciones y no así para la venta de seres humanos. Les quiero decir una cosa, yo difiero la situación de que la explotación de la prostitución no es grave. Y no porque lo diga yo, porque conforme a los estándares internacionales es el someter para obtener un provecho, para una explotación sexual. Y los estándares internacionales claramente lo dicen. El consentimiento de la víctima no exime de la responsabilidad. Entonces, aquella madrota que viene y que le pide a la víctima y ésta le da, ¿ustedes creen que voluntariamente la víctima va y le toca a la madrota y le dice, oye, yo te quiero dar? No, le da porque sabe que tiene que hacerlo, porque si no, no la dejan trabajar, porque si no, hay penas y sanciones. Por eso lo da. Entonces no es una dádiva voluntaria. Ese consentimiento también está viciado. Así que el sometimiento, la explotación de la prostitución sí es grave. Y luego nos hablan de los trabajos y servicios forzosos. Y nos bajan. Efectivamente hay una ley modelo y hay muchas cosas que aprenderle, pero pareciera que solamente se bajaron algunas cosas que traen problemas a la hora de la aplicación jurídica penal y no se vieron los otros ejemplos que traen. Y este es un caso de ellos. Miren, el trabajo-servicio forzoso. Dice, todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una sanción o pena cualquiera. Eso lo entendemos muy bien. Pero le ponemos la condicionante para el cual la persona no se ha ofrecido voluntariamente. Exactamente, el tráfico de personas no es trata de personas. Pero ¿saben qué sí es trata de personas? Cuando las sacan de sus lugares por engaños, llegan a un lugar y resulta que ahí no les pagan, no les cumplen, los esclavizan. Esa sí es trata. Y entonces, con esta condicionante para el trabajo o servicio forzoso, pues, ¿cómo se van a ir los tratantes? Aquí hay un contrato. Ella se ofreció voluntariamente a venir hasta acá a prestar estos servicios. ¿Por qué? Porque la ley modelo señala esta situación, pero a la hora de dar los ejemplos de cómo de regularse esa situación, quita obviamente esa redacción. O sea, es una situación de lo que se pueda dar. Es decir, por ejemplo, cuando alguien anda en campaña política, por ejemplo, hay mucha gente que se pega y trabaja días, horas gratis. Ahí sí lo hacen por su propia voluntad. Ahí nadie los ha engañado. Eso es lo que pretende evitar la ley modelo. ¿Sí? El tiempo de espera y reflexión. Miren qué importante es lo que acaba de decir la doctora. Dice, hay que esperar un tiempo de espera y reflexión por lo menos de 90 días, como se señala en estándares internacionales, para que la víctima formule su denuncia. Tranquilo. ¿Sí? Vean cómo se está malinterpretando. Y les voy a decir por qué. ¿Qué vamos a hacer en los casos de flagrancia, señores? Que es donde se rescatan las víctimas y donde la víctima necesita el periodo de reflexión. Porque la víctima que logra escapar y logra denunciar es hallada por vencida. Tiene que ser tratada por los daños que tiene per se. Entonces, por una
legislativa nos dice no metamos reglas del procedimiento penal, pero por otra parte sí nos mete reglas del procedimiento penal. Entonces, si nos las va a meter, pues yo pido que sea concreto. ¿Qué es esto? Que si va a meter el tiempo de reflexión, que especifique qué se va a hacer en los casos de flagrancia. Y es muy sencilla la solución. La solución es que con la mera presunción de la denuncia que haya de otras víctimas, o que esa víctima diga, bueno, ahorita denuncio, pero no declaro, ¿sí? Con eso mero se inicia el proceso y se asegure, y eso inclusive no contravendría el sistema penal acusatorio. Con eso mismo, que se asegure al supuesto tratante y ya que le dé su periodo de reflexión a la víctima y no se vulneran derechos de nadie. Pero que se asiente aquí también, porque si no, se va a entender así. Y entonces en la flagrancia, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, qué bueno que hayan insertado en el texto que los delitos de la ley no prescriben, porque efectivamente el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional señala que la trata de personas es un delito de lesa humanidad. Y aquí volvemos a lo mismo. El artículo 19 de la Constitución también prevé prisión oficiosa para diversos delitos, entre ellos el de trata de personas. Y prevé prisión oficiosa para la delincuencia organizada, para el secuestro, para el homicidio, para la violación, ¿sí? Y después dice al final, y para aquellos delitos que las leyes señalen que afectan a la seguridad nacional y el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué es esto? La propia Constitución nos está hablando de que son cosas diferentes. Los delitos de trata como los delitos de libre desarrollo de la personalidad. De ahí también se desprende. Entonces, bueno, lo de los medios comisivos. Miren, lo de los medios comisivos. Esto nos pasa y la propia Convención contra la Delincuencia Organizada lo señala, el propio protocolo. Miren, nos dice, esta es una forma de cómo lo pueden tipificar, pero también nos dice, vean la manera en que en sus países puede operar. ¿Por qué se lo señalo? A ver, en el delito de robo tenemos el tipo básico y tenemos las agravantes que son todos los medios comisivos. Si lo cometiste con tal uso, si lo cometiste en tal lugar, si lo cometiste en allanamiento de morada, si lo cometiste en tal lugar. Los medios comisivos generalmente son agravantes en todos nuestros delitos. El hecho de que ahora en este tipo digamos no, los medios comisivos no van a ser agravantes, van a ser elementos del tipo básico, que ya de por sí cuesta trabajo tipificar. ¿Y saben por qué? Y se los voy a decir porque yo acompaño a las víctimas al proceso, yo no me quedo en la averiguación previa, yo voy al proceso, porque los operadores están mal, porque como dijo la doctora, hay una falta de capacitación, hay una falta de sensibilización. Y entonces se integran y ¿qué dicen? Bueno, pues con que yo tenga mi consignación es más que suficiente. Y en el proceso, ¿y cómo lo sostenemos? ¿Cómo? Si van acomodando las cosas como ellos consideran y muchas veces no conocen ni la técnica. ¿Cómo le hacemos? Entonces, ¿es la ley la que está mal? Son los operadores. La ley es perfectible y hay muchas cosas que debemos incluirle. Pero, sinceramente, el que los medios comisivos se los insertemos a un tipo básico solamente va a complicar la tipificación del delito. Una. Dos. Entonces va a recibir el mismo castigo aquella persona que enamora a una víctima de trata, la convence
de que debe de prostituirse y le explota, ¿sí? Y ella, por el grado de vulnerabilidad que tiene y que está perdidamente enamorada del sujeto, acepta, aunque como ya hemos dicho, el consentimiento no exime del delito, ¿sí? Entonces va a recibir la misma pena ese sujeto que el sujeto que se roba a una mujer por la fuerza, una mujer que ni lo conoce, que nunca lo ha tratado, que llega y la violentan 40 tipos en una noche para someterla y la obligan a estar como víctima de trata, va a ser la misma pena, porque resulta que los agravantes los volvimos solo medios homicidios. Yo creo que hay que analizar estas cuestiones más a fondo. Yo veo que se hicieron algunas, la propuesta trae cierto tinte de buena idea, pero si traemos una mala redacción, si no traemos una técnica penal adecuada, vamos a complicar más la situación. Y les voy a decir otra de las cosas que me llama mucho la atención. Para cualquier operador, todos los que hemos sido litigantes, ministerios públicos, jueces, hasta para los meros académicos, nos resulta más práctico que la forma en que se va a realizar el procedimiento penal, la forma que dentro de ese procedimiento penal vamos a atender a la víctima, la forma en la que la vamos a cuidar, la forma en la que la vamos a reparar, esté en un solo ordenamiento. ¿Cómo vamos a diluir la erradicación? ¿Cómo vamos a diluir el procedimiento? ¿Cómo vamos a separar la asistencia y la protección de la víctima? Imagínense que la protección de la víctima nos las están enviando a la ley para protección de víctimas sujetas a un procedimiento penal. ¿Y qué pasa con esas víctimas que no están sujetas a un procedimiento penal? Aparte, esa ley todavía no tiene edificio para la protección de las víctimas, todavía no se crea el sistema para la protección de las víctimas, y aparte, lo que sí ya tienen es una condicionante, que sean sujetas a un proceso penal. Y dos, serán valoradas y calificadas al libre albedrío del funcionario público que designe la ley. Entonces volvemos otra vez, después de que dijimos que todas nuestras víctimas de trata merecen ser protegidas, pues vamos a quitarles ese derecho y metemos la protección y le ponemos condicionantes y le ponemos a la valoración de un servidor público. Y por si fuera poco, nos remiten a la ley de la delincuencia organizada. Claro que en trata se ve la delincuencia organizada, pero quienes hemos leído la ley de la delincuencia organizada sabemos que la palabra trata solo se utiliza en el artículo 2, una sola ocasión. Punto. O sea, nos están remitiendo a leyes que realmente no contienen todo lo que contenía la ley anterior. Y yo creo que a esta ley anterior lo que tenemos que hacer es robustecerla, es fortalecerla, no difuminarla a través de diversos ordenamientos, que de eso va a traer una problemática de efectividad para los operadores. Vamos a hacer también capacitación. Miren, hay un asunto que se llama, hubo un operativo en un bar que se llama Azteca, que está ahí por el centro. Imagínense que este operativo fue consignado el asunto al reclusorio oriente, a un juez. ¿Saben qué hizo el juez cuando vio el asunto? Se declaró incompetente. Se pidió eximirse de conocer del asunto, porque dijo, porque yo soy cliente
juez merece un aplauso por honesto, porque no inmiscuyó su vida privada, que con su vida privada cada quien hace lo que quiere, con su función jurisdiccional. Y sabía que de haber aceptado el asunto, probablemente lo iban a ir a extorsionar. Probablemente tendría que irse e inclinarse hacia una de las partes. Vamos a darles herramientas a nuestras autoridades, vamos a capacitarlos, vamos a hacer una verdadera labor de capacitación, de prevención, de rescate a nuestras víctimas. Nosotros en Unidos contra la Trata tenemos 6 víctimas que están estudiando en Derecho. Una está becada en la Escuela Libre de Derecho, otras están en la del Valle de México. Esperamos que pronto ya podamos tener algunas por acá en la UNAM. Tenemos a otras que están estudiando Ciencias de la Comunicación. O sea, son gente que se ha ido integrando. Pero ¿a base de qué? De cuidados, de ponerles atención especial. No crean que esas víctimas algún día nos han dicho gracias. Las víctimas de trata, yo he atendido víctimas de secuestro y otras víctimas, obviamente, porque soy actualmente abogada litigante, jamás dicen gracias. Siempre llegan groseras, violentas, resentidas con la sociedad, porque la sociedad les ha fallado. El Estado les falló. ¿Y saben por qué les falló el Estado? Porque no les brindó la seguridad para que no pasara. No les brindó la prevención para que lo pudieran evitar. Pero entonces ahora también les queremos quitar el derecho que ellas ya tienen a base de ganado a base de una lucha. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Paredes, por su atención y la exposición. Quisiera dar pues, la dinámica, la palabra a la mesa, tenemos un poco de 15 minutos, para hacer muy puntuales sus comentarios y si después desean hacer una reflexión final. Sí, buenas tardes, buenas noches. Soy Ricardo Barragán, soy director del Seminario Nacional de la Facultad de Derecho. Primero que nada, felicitar a las dos ponencias, excelente ponencia. La primera muy opinada, la segunda muy práctica. La maestra me hizo favor de asistir en clase. Bueno, de ir a la clase de la facultad de las palabras de hoy. Y fundamentalmente, dentro de mi personal punto de vista, no quiero polemizar con esta pregunta. Primero, no tenemos prevención. Segundo, no tenemos una pésima ley. Tercero, tenemos un pésimo reglamento. Y cuarto, tenemos unos pésimos operadores. Yo no sé si esta nueva reforma o la propuesta de reforma que existe realmente hace la solución al problema. Yo soy escéptico y no lo creo. Con una buena ley que sea, con toda la ley es perceptible, toda la ley de alguna manera tiene un resultado. El problema es cuando normalmente el operador es el que la cita pierde. Lo que está diciendo la maestra, de alguna manera las cosas de acuerdo, o sea, no tenemos un viejo jurídico superado definido, tenemos un tipo de tipos abiertos, tenemos una realidad rara, tenemos una ley mezclada de todo. Al final de la historia se combina con la ley de víctimas, o se junta con la ley de víctimas, no tiene relación. Hablaba la maestra de los victimólogos. Desafortunadamente, el único lugar donde se da victimología aquí en México es en el INACIPE, misma que duró un tiempo, después desapareció porque no hubo alumnos, y ahorita hay 8 alumnos que están tomando la materia, un poco con una gran amiga mía, y nos admiro mucho. No está presente aquí la doctora María Lima, porque acabamos de hacer un evento en la Facultad de Derecho con ella, un evento muy exitoso sobre victimología, que la verdad la victimología no existe. O sea, existe la victimología, pero no existe la victimología, o sea, son mentiras. Pero a lo que yo quiero explicar es, yo creo, estamos hablando mucho de la ley, pero a mí lo que me preocupa son las víctimas. Me preocupan las víctimas a futuro en función de la operación. Podemos tener una muy buena ley, pero por ejemplo, aquí se habla de, lo retomamos al Código de Procedimientos Penales, como dice perfectamente la maestra, nos habla de daño moral, daño material, perjuicios, procedimientos, etc.
Nuestros ministerios públicos no están capacitados en proceso para manejar un daño moral, no saben lo que es un daño para acabar rápido. Y nunca se justifica ni nunca se cumple en un proceso porque no saben cómo manejarlo. Y de la Procuraduría, cuando consignan mal como daño moral 10 consultas al psiquiatra, que eso no es un daño moral, es un absurdo, es un error. Y lo que se debe tratar es tapar su ignorancia con esa situación. Ahora, en ese momento, la Procuraduría, tenemos una gran fiscalía, otra fiscalía. ¿Y qué están haciendo? Nada, ¿por qué? Que la ley no sirve, porque no pueden consignar. Pero además tenemos todo el mundo sabemos dónde está la trata, todo el mundo vemos la situación en México, pero vamos, y ya para cerrar. El papá que pone y la mamá a sus bebés en televisión como modelos de pañales o de Gerber y de esto, ahí no hay una explotación infantil. Y esa sí está permitida porque el niño está bonito en su propio claro. Entonces, todo ese tipo de situaciones que lo estamos viendo de una ley que no está funcionando, porque es lo mismo. Claro, yo creo que aquí lo importante es que nuestros legisladores se sienten, participen con las ONGs, que en un momento dado tienen más visión de las cosas en los hechos reales para hacer una buena ley. Desafortunadamente, nuestras legisladores tanto de la Asamblea como de la Cámara de Diputados y Senadores son malas. ¿Por qué? Porque no saben redactar, porque no tienen a los asesores que realmente funcionan. Yo creo que mientras no se hace esto, podemos sacar leyes y leyes y leyes, pero la trata no se está reduciendo, está aumentando. ¿Qué está sucediendo? Que no está pasando nada. Tenemos que ver precisamente que ya pase algo y que se resuelva sobre todo el problema de las víctimas. De nada sirve que a una víctima la metamos al catálogo de víctimas, del sistema de víctimas, para darle a ver si es víctima primero, si califica. Si califica por 40,000 pesos a una mujer que estuvo 10 años de tráfico. ¿Por qué? Porque no hay daño moral, no se puede establecer, porque además no hay quien pague la reparación del daño moral y se puede establecer. Entonces, yo creo que lo que necesitamos, aparte de una ley, son buenos operadores. Mientras no los tengamos, no haya prevención, eso no va a funcionar. Gracias. Sí, por favor, su nombre. Iván Verga, profesor de la Facultad de Derecho, también del ramo penal. Yo creo que es cambiando un poquito de contexto del tema de las víctimas en cuanto al grado de aplicación de la ley. Yo en lo particular tuve conocimiento de un caso en donde una persona era boletera en uno de estos lugares. Era boletero de uno de estos lugares, no encontraba trabajo. O sea, realmente su texto no tenía, ganaba el mínimo, no tenía un problema hasta psicológico. Le dieron trabajo ahí y pues ganaba el mínimo. No tenía ninguna relación con las víctimas o con las personas que trabajaban en que eran ejecutadas. Pero sin embargo, llegó el operativo y se lo llevaron. Entonces yo ahí, por ejemplo, no vi el enlace causal, el nexo causal entre el enlace financiero de la explotación de la víctima con esta persona que no tiene ni siquiera que comer, pero sin embargo existe el recursorio. Lo que pasa es que en ese caso, si usted dice que tenía un daño psicológico, pues yo creo que se debió de alegar la inimputabilidad. O sea, pero no hablamos de excluirlo de responsabilidad. O sea, pero pensemos, si fuera imputable, pensamos que es imputable, o sea, eliminamos la inimputabilidad. Siendo imputable, ahí donde se hace. Yo no lo que me refiero es que tal vez el alcance de la ley puede llegar a esos extremos, en donde tal vez paguen sus pecadores. Lo que pasa es que muchas víctimas también declaran que la gente, los boleteros y todos ellos, pues la cometen la víctima, las cuidan. O sea, cada caso particular es diferente. ¿Hay algo más para poder dar un tipo? Rapidísimo, dos preguntas. ¿Qué se pasaron a la Facultad de Derecho? Una, atendiendo al comentario de la doctora respecto de la eliminación o de lo que no consta la posibilidad de que se cometa el delito de trata bajo el supuesto de la culpa. No será, yo estoy satisfecho con que sea solamente bajo el supuesto de acciones o omisiones dolorosas. No creo que no haya culpa signifique que en el caso de un diario que hagan centros de responsabilidad penal bajo ese supuesto. Es mi impresión y lo pregunto así. ¿No será más bien que lo que el legislador intenta hacer es no dar ninguna posibilidad de atenuación de la pena a la hora de individualizarlo? Es decir, que quien acepta la promoción o difusión en sus diarios, en sus periódicos, lo haga con pleno conocimiento de para qué se está haciendo y no de manera negligente o prudencial. Uno. Y dos, para la maestra Noriega.
aclarar una serie de situaciones. Bueno, yo creo que aprecio mucho los comentarios de la maestra Paredes y yo creo que el diálogo tiene que seguir, tiene que continuar. Yo creo que el problema de la trata es un fenómeno muy complejo, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el maestro Barragán. Yo sí creo que el problema fundamental está en los operadores de justicia. Aprecio mucho la práctica que nos ha venido a poner sobre la mesa la doctora Paredes, de sus casos prácticos, pero pues ojalá y todas las víctimas de trata de personas tuvieran una abogada como ella. Las injusticias se están dando, se están cometiendo. Yo las vi en la revista, hice un estudio, un campo, para un libro que estoy preparando sobre trata de personas, y pues no son leyendas urbanas, son leyendas que me tocó personalmente conocer. Entonces creo que sí es muy importante el trabajo que ella con la ONG está haciendo, pero bueno, pues son los casos que a ella les han tocado y ojalá que estuvieran trabajados como ella, ¿verdad? Pero pues, en el mayor de los casos se han cometido muchas injusticias. Respecto al bien jurídico tutelado, nada más rápido, me saltó mucho, ella dice del libre desarrollo de la personalidad y dice, bueno, ¿qué pasa cuando con la vida, la libertad, la integridad? Pues es obvio que la libertad de las víctimas de trata siempre se ve afectada, es decir, todas las víctimas de trata tienen afectada su libertad y lo que era otros bienes jurídicos se vuelve como concurso de derechos, es decir, se sigue la pulcritud de la creación de los tipos penales, que a mí me parece esencial justamente para no tener casos ni de impunidad ni de falta de aplicación de la ley. Y la capacitación, la prevención, la capacitación es fundamental y bueno, la asistencia adecuada y la protección a las víctimas del delito. Creo que no tiene que estar en diversas comisiones, creo que tiene que estar en una sola comisión. Creo que el tener demasiadas comisiones, esto, lo otro, lo único que crea es dispersidad y es más difícil la aplicación de la ley. Y bueno, pues yo creo que en el diálogo es cuando las ideas salen a relucir. Yo creo que este tema tiene que ser mucho más platicado y mucho más tratado. Por mi parte es todo. Yo sí le voy a contestar rápidamente su pregunta. La prisión oficiosa no es, no debe subsistir en el nuevo sistema penal acusatorio para ningún delito. Sin embargo, la reforma penal no es la más adecuada tampoco, como tampoco lo es el auto de vinculación al proceso. Esa figura inserta de esa manera en el artículo 19 constitucional que trae aparejada como lo que era nuestra autónoma prisión. Entonces, es un error de la reforma. Efectivamente, no debe de subsistir en un sistema penal acusatorio. Yo creo que efectivamente se tiene que fortalecer más el diálogo. Nosotros, en lo particular, yo he pedido foro, he pedido, anduve diciéndoles, mándenme la iniciativa, nunca me la mandaron. Los dos proyectos que le hicieron llegar a la organización, los tenemos enviados por correo electrónico, son diversos a la iniciativa que finalmente se presentó. Entonces, bueno, lo único que queremos es efectivamente tener la participación en el diálogo, poder expresar nuestras inquietudes y, pues, sobre todo en cuestión de los bienes jurídicos tutelados, yo difiero, no hay en un concurso real de delitos. Si en la trata no se protege como bien jurídico tutelado la dignidad de la persona, no hay otro delito aparejado como lesiones, como homicidio, como el que ustedes quieran,
que proteja la dignidad de la persona, que es un derecho fundamental. Gracias. Quiero agradecerles a los dos maestros su independencia, su honestidad, su académica intelectual, poner en la mesa, y como saben los dos, somos integrantes de la cátedra Cardenal de las Letras de la UNAM, con gusto, abre sus espacios, sus foros para combinar un diálogo que debe ser continuo y permanente. Si algo hemos evidenciado es que los expertos penalistas, si tienen diferencias entre estas concepciones, imagínense los que no somos abogados y que los oímos y que de alguna manera esperamos que este diálogo técnico, jurídico pueda tener la exactitud y precisión, porque en el fondo yo reconozco lo que la UNAM busca, es un espacio de reflexión para construir acciones para prevenir, para proteger, no de perseguir, pero obviamente con la participación, la protección de organizaciones. En ese sentido yo reitero a las organizaciones, a las comisionados, a la comisionada presidenta, la UNAM un espacio para hacer una reflexión que es urgente. Yo espero la mesura y con esta reflexión, y seguramente, aún, déjenme decirlo, aún cuando el Senado votase, tiene que irse a la Cámara de Diputados, a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos del país, y ahí habrá otro espacio para el diálogo. Y creo que lo que ha pasado en estas semanas es simplemente la urgencia de señalar que estamos dialogando más y más comprensión de todo lo que han manejado. Sí tenemos un problema en el marco jurídico, tenemos un problema en el sistema, los operadores, como se llama, y a mí como una persona que me dedico a la asistencia social, lo que me preocupa es en derechos es que la ley 2012 y la 2007 construyó un sistema de asistencia a ningún tipo de víctima. No lo tenemos. Está por verse el proyecto de ley, que bueno, lo que es ley ahora y que tiene un enorme desafío de responsabilidades. Lo he señalado, que la Ley General de Víctimas señala obligaciones a las instituciones dependientes que no las tienen contempladas. Habrá que fortalecer a las instituciones para que cumplan el mandato de la ley. Mientras tanto,